¿Detrás de quién entonces me quedo, por favor? ¿Dónde está? Ah, yo pensé que se había ido, entonces me quedé de ella. Ah, la muchacha, ¿ves? Aquí hay que toca. No, la toca. Señora, y le toca a usted. Mira, y le toca a usted. En el video de hoy te llevo a conocer quizás uno de los pueblos que más ha sonado en la historia reciente de Cuba. No tanto por su belleza o patrimonio, sino por un éxodo que marcó el país y hasta el día de hoy da de qué hablar. Miles huyeron en embarcaciones hacia Estados Unidos por su bahía, convirtiéndose en una de las olas migratorias más grandes jamás vistas en esta isla. Y si aún no te queda claro, hoy quiero que conozcamos juntos el pueblo y la bahía del Mariel. De La Habana los separan unos 46 kilómetros aproximadamente y se va a través de la carretera panamericana construida para conectar la capital con esta zona. Pero con la crisis de combustible no es nada fácil moverse en taxis compartidos. Misión número 1, encontrar una renta, pues no hay Airbnbs. Misión número 2, encontrar dónde comer. Si me preguntan mis impresiones hasta ahora del pueblo, bueno, les puedo decir que normal. La entrada, la verdad, no me la esperaba así. La entrada se ve como bastante industrial abandonada. O sea, yo entiendo que esto es un puerto y que puede lucir como una zona industrial, pero es como industrial pero abandonada, como que no sé, no me gustó la entrada del pueblo y el pueblo en sí hasta ahora, las calles que he recorrido, luce como cualquier pueblito de Cuba, con sus casitas, con su gente, con su perro Sol que está haciendo últimamente y bueno, abriendo negocios por lo que veo. Vamos a ver si es cierto y o si yo fui el que entendí la dirección y el centro está hacia allá. Ayúdenme a buscar casas de renta. ¿Dónde ustedes por ahí ven alguna casa que diga hostal, que diga se alquila? Ayúdenme con eso. Estoy muy emocionado de regresar a la calle, de regresar a la caliente. Ustedes saben que llevaba mucho tiempo como que en La Habana. Llevaba ya alrededor de un mes y pico, casi 2 meses en La Habana. Y ya necesitaba este chute de energía, que significa salir, que significa viajar, que significa conocer nuevos lugares de Cuba y por supuesto mostrárselos a ustedes. Bueno, esto es lo que la señora que vi me dijo que era el centro del pueblo. Bueno, la gente, si este es el centro no quiero ver las demás zonas, o sea, había bastante gente en la calle, pero lo que ella me dijo que era el centro no luce como un centro para nada, sino como una zona bastante baldía, aunque ahí por lo que veo está un maleconcito. Vamos a ver cómo luce el malecón de Mariel. Yo he visto fotos antes de venir para acá y salía que este pueblo tenía un pequeño maleconcito. También espero que haya electricidad. Miren esa casa para allá, qué bonita se ve. En un rato vamos a correr para allá. Vamos a recorrer, todavía faltan lugares por recorrer. Miren la iglesia en la que estábamos hace un rato, que es uno de los lugares más emblemáticos de aquí, de este pueblo, que de hecho cuando vas entrando ya se puede notar. Pero caballero, no he visto un solo cartel de hostal. Creo que este viaje no va a estar nada fácil conseguir un hostal aquí en este pueblo. Bueno, si no, me quedaré a dormir abajo de un puente, me quedaría a dormir, no sé, en un banquito, cuidando mis cositas. Hacia allá se ve lo que viene siendo el puerto y la zona de desarrollo, de las cuales estaré hablando más adelante. Uno de los proyectos más grandes que se han hecho en el país últimamente. Sacó un pedazo de tierra para hacer todo lo que viene siendo la zona de desarrollo, la terminal de contenedores, nuevas autopistas enormes se han hecho para llevar a cabo este proyecto. Les estaré hablando de él en un ratiquito y miren el pequeñito malecón del Mariel. La bahía, por supuesto, se ve bastante contaminada porque al entrar por aquí muchos barcos pasa lo mismo que en La Habana. ¿Sabes? Se ve mucha contaminación. Miren esta casa. ¡Wow! ¡Qué linda! Y este castillo de allá arriba, mírenlo, tiene una historia súper curiosa que te quiero comentar ahora. Muy alto, en la cima de la colina de la Vigía, el imponente castillo de Rubens domina el Mariel. Este magnífico edificio de estilo medieval fue construido por el abogado norteamericano Horacio Rubens, colaborador del Partido Revolucionario Cubano y fiel amigo del héroe nacional José Martí. Primero quería convertirlo en un gran casino, pero su idea no fue aprobada. Así se convirtió en una enorme casa de vivienda, única de su tipo en Cuba, más propia de un señor feudal que de un millonario norteamericano. Posteriormente se intentó convertir en un leprosario, pero la dificultad con el abasto de agua también frustró el proyecto.
En 1912 lo adquiere una aristocrática señora de La Habana que residía en El Vedado. Esta misma tampoco habitó el castillo, por lo que estuvo abandonado durante muchísimos años. Y no fue hasta 1915 cuando, durante el gobierno de Menocal, este expropió el castillo a petición del jefe de la Marina de Guerra, que quería convertir este castillo en la sede de la Academia Naval. Y así estuvo hasta los 60, cuando su mítica escalera cedió y se derrumbó debido a la actividad minera que se desarrollaba en la zona. Y bueno, quedó abandonado hasta el día de hoy. A mí me hubiera gustado subirlos y mostrarles un poco cómo luce su interior, pero actualmente forma parte de un complejo militar, por ende no se puede entrar. Una pena. Caballero, como pueden ver, me puse ahora esta camisa porque es que el sol que está haciendo es un sol que no es de Dios, es un sol que es del diablo, como dicen los dominicanos. Y este sombrerito que traje porque yo sé que me iba a enfrentar. Y bueno, muchos de ustedes me dicen, ya se ponte sombrero, ponte gorro, protégete. Yo ando con mi protector solar, miren. Aquí en mis cosas de belleza, mi kit de belleza. Aquí está el protector solar, que ya me eché ya, y también tengo uno para la piel y otro para la cara. Entonces eso ya está cubierto ya. Ustedes no, bueno, yo sé que muchos de ustedes también viven en América o también viven en Estados Unidos y saben, porque el clima de Miami es muy parecido al de Cuba, o al menos el de la Florida, el del sur de la Florida, y muchos me entenderán. Es un sol que es una cosa terrible, terrible, si se lo aunas a que no encuentro una casa de renta todavía. Esta mochila me ha salido buena, caballero. Y lo que le falta, bueno, lo que les venía diciendo, ¿a qué nos vamos a enfrentar? Nos vamos a enfrentar a apagones, no sé si hay corriente ahora. Entonces, cuando llegue a la casa de renta, espero que haya corriente para poder cargar mis dispositivos, porque bueno, si no hay corriente mientras voy viajando, no tiene mucho sentido, porque cómo edito, cómo cargo mis dispositivos para grabar. Entonces, estos días aquí en Mariel van a ser un poco de prueba, a ver cómo se va comportando todo. Plan número uno, encontrar una renta. Plan número 2, a comer, muy importante, a ver qué podemos encontrar por aquí. Como estamos al lado del mar, me imagino que hay algún sitio para comer de pescado, que yo no como pescado, pero bueno, lo intuyo. No sé, por lo menos me conformo con una pizza, no tengo muchas altas expectativas en pueblos así. Y luego seguir mostrándoles sitios interesantes de aquí del pueblo, cargar mis dispositivos. Y muchos dirán, ya sé, háblame del éxodo del Mariel, ¿qué pasó? Entonces nada, manos a la obra. Bueno, se me quedaba el teléfono. Hacia allá se encuentra el motel La Puntilla, que es como el único hotel que hay en el pueblo. También he visto muchas casas como con un diseño bastante bonito. Aquí, como por ejemplo esa que ven ustedes adelante, esa que está aquí en la esquina. O sea, con un diseño bastante interesante, de las que están más cerca del mar. Me imagino que antiguamente, bueno, ahora también, viven personas con dinero. Por ejemplo, miren esta casa aquí, de piedra, justo frente al mar, con un diseño súper interesante. Miren qué bonita. No he visto una sola casa que tenga un cartel de se renta, de se alquila. Voy a dormir yo y, bueno, el motel lo veo desde aquí. Pero si eso está abierto, eso es un milagro del Señor, porque eso se ve súper abandonado. Yo no creo que eso esté abierto. Si está abierto, yo no me voy a quedar ahí. Pero ahora, ¿cómo se accede? No, cabrón, no, ni intentarlo. Es que están las puertas hasta cerradas. Nada. Media vuelta y ver dónde podemos quedar y dormir hoy. Entonces, ¿qué se puede hacer si no encuentro si esta casa ya no existe, o si existe me dicen que está llena? Bueno, seguir buscando, seguir caminando y preguntando un poco. Yo le he preguntado a varias personas, pero la gente me dice que no saben. Porque como no es un pueblo turístico, como no es un pueblo a lo que la gente viene a nada, o sea, me imagino que por eso tampoco caen muchas rentas. Porque aquí el que viene es porque vive aquí, porque tiene familia aquí, porque trabaja en el puerto. Pero aquí en el Mariel como tal no hay un atractivo turístico que haga que la gente se quede. Entonces, yo sabía que eso podía pasar, pero vamos a ver. Miren qué lindas las montañas, bueno, las montañitas, con las palmas reales. Estos ya son varios como más periféricos. Bueno, me dice que la casa puede estar por aquí. No sé, por aquí creo, o tal vez por la otra. Se vende esta casa, eso sí, hay muchas casas que se venden, pero ninguna se renta. La gente está vendiendo todo. Estos barrios se ve que son más nuevos, o sea, las casas se ven un poco más nuevas. Vamos a doblar por aquí, que es por donde me dice el mapa que tengo que coger. ¿Acá rentan habitaciones? Mami, yo estoy llamando. Bueno, fui a una renta ahora y la señora me dijo que estaba ocupada ya. He visto 3 rentas y las 3 están ocupadas. Bueno, me dijo que cogiera por esta cuadra y la penúltima casa
Se supone que iba a tener disponibilidad o que al menos hay renta. Vamos a ver si están disponibles o no. Porque ya no sé por qué otras cuadras coger, no sé dónde están las rentas. He preguntado y todo el mundo me dijeron por ahí que están la mayoría por ahí, pero están ocupadas, todas salen ocupadas. El hotel no funciona. Qué locura. Ojalá, perfecto sería esta zona, ya que estamos justo en el centro, se quita de la iglesia, se quita, me imagino, de los restaurantes. Eso es otra, buscar a ver si hay restaurantes disponibles, alguna cafetería, alguna paladar para almorzar ahora y asegurar la cena. Vamos a ver, mira, aquí se supone que está la casa. Bueno, caballero, miren la habitación. Al fin encontré una, resuelve. No vengo a Mariel tampoco con muy altas expectativas porque, bueno, yo sé que es un pueblo que no es turístico, entonces yo con que tuviera por lo menos aire acondicionado ya me serví y bueno, gracias que tengo corriente. O sea, no ha salido tan mal como he pensado hasta ahora. Voy a hacer un pequeño room tour. Bueno, esta zona de acá, una silla, una mesita, un refrigerador que viene con su cerveza, con su refresco y agua. Pero bueno, eso debe ser agua de la calle, que no debería tomarla por estos pueblos. Bueno, la cama, una cama sencilla y me sorprendió algo muchísimo. Miren esto. Bonjour. Bueno, tienen aire acondicionado, eso me encanta, eso me salvó la vida ya, porque yo quería que tuviera aire acondicionado y que me da bien rico así, o sea, me refresqué enseguida que llegué, puedo poner el aire porque había un calor terrible allá afuera. Ahora tengo que salir de nuevo a comer algo y tengo que enfrentarme a la dura realidad. Pero nada, miren el televisorcito de los de antes, con su DVD, desde que yo no veía estas cosas. Miren este televisorcito, desde cuando ustedes no veían uno. Esto es una joya que yo creo que nada más se ve en Cuba. Estos televisorcitos así, miren. El baño con su agua fría, su agua caliente. Bueno, todo se ve bastante limpio, la verdad. O sea, humilde, pero muy limpio. Miren. Y bueno, les voy a decir algo. Y es que bueno, estos lugares normalmente, de hecho ellos no estaban preparados a que yo me fuera a quedar aquí más de una noche, porque me decían, pero más de una noche, yo decía sí. Y yo se quedaba sorprendido porque es que este tipo de lugares normalmente se usan para hacer el delicioso por hora, ¿sabes? En plan 3 horas por esto, 3 horas por tanto, o 3 horas por tanto, o 6 horas, bueno, por lo que tú te demores. Si te demores 5 minutos, pues no vas a rentarla por 5 minutos, pero bueno, no sé, ya depende de cada cual. Pero es que estos lugares son para hacerlo. Aquí en Cuba se le dice matadero, de toda la vida. O sea, que la gente va a hacer como los motelitos de donde la gente va a tener sexo. Bueno, aquí no es legal como caer en ese tipo de moteles, pero está esta solución. Y la verdad, las personas, bueno, hacen su dinero, se resuelven. Y para los turistas que vienen a hacer aquí, conocer y tal, como yo, bueno, está bastante y resuelve muchísimo. Estoy hablando ya, divagando, porque tengo muchísima hambre. Vamos ahora a comer algo urgentemente. Bueno, que sean 2. Ya comí me tuve que comer 2 pizzas y es que al parecer aquí en Mariel no existe como un restaurante, sino que todos son pizzerías. No hay un restaurante como de verdad, o al menos le he preguntado a las personas, a la dueña de la renta, y me dice que me recomendó esos 2 lugares como para comer. Entonces voy a tratar de negociar bastante con ella, a ver si ella si me puede ofrecer comida o algo, porque bueno, no puedo estar aquí en Mariel el tiempo que voy a estar a base de pizza solamente. Entonces ahora quiero visitar el poblado de La Boca. Vamos a ver si tengo suerte. Me encuentro aquí todavía en el parque, pero ahorita cuando yo vine había una especie de unas motos que parecían como mototaxis o algo así, pero ahora no las veo y las estoy buscando a ver si me pueden llevar hasta allá. Y bueno, también cuadrar con ellos para que me regresen, porque no hago nada con ir y después no puedo regresar. Vamos a ver si veo alguno. En bicitaxi no se puede ir, o sea, vi caminando, eran 55 minutos caminando. Buenas, ¿estas motos van para La Boca? ¿Sabes cuánto es? A la boca es 200. ¿Cómo? 200. Está bien. Puede estar todo. ¿Cuál, el negro? Sí. Vamos a ver. Claro, ok, no te preocupes, no, es la cosa de moda ahí. Me voy a La Boca y miro enseguida.
Llegamos a la boca ya. Esta es la famosa termoeléctrica de Mariel, una de las que, bueno, sostiene la energía del país, que, bueno, no la sostiene muy bien, ya que últimamente ustedes han sabido que hay muchísimos apagones en Cuba, ya que a veces estas termoeléctricas salen del flujo del sistema nacional y causan muchísimos apagones. Entonces estamos ahora en La Boca, este poblado que se encuentra en la punta. Y bueno, como dato histórico les digo que el Mariel, o sea, lo que se conoce como el asentamiento del Mariel, primeramente estuvo ubicado en este sitio, luego se pasó para su ubicación actual. Pero hasta ahora, bueno, miren, La Boca es un pequeño asentamiento que se encuentra justo en la puntica. Cuando vas entrando al Mariel, el Mariel se encuentra más dentro de la bahía y La Boca se encuentra un poquito más expuesto hacia el mar. Estuve leyendo un poco acerca de este pueblo, pero bueno, básicamente lo que salen son datos demográficos, o sea, nada como muy histórico, más allá de lo que yo le comenté ahora. Sí se ve una zona muy industrial en el sentido de que hay termoeléctricas, está la fábrica de cemento, muchos almacenes. Vamos a coger por esta parte. También estoy buscando para mostrarles a ustedes la playita de La Boca, pero no traje short, chicos, si no me hubiera bañado. La verdad que con el calor que está haciendo, lo que más me pide ahora mismo el cuerpo es agua, o sea, meterme en el agua. Toda esta zona es industrial, o sea, es un puerto muy antiguo y bueno, luego han hecho esta zona de desarrollo nueva, pero básicamente todo lo que puedes encontrar por acá es empresas, fábricas de esto, fábricas de lo otro, estaciones de contenedores, almacenes. Y bueno, las personas que viven por aquí, me imagino que el 90% dependa del puerto económicamente, o sea, que trabajen o estén de alguna manera relacionada con el puerto, música, o lo menos electricidad. Yo dije, tú vas a ver que yo voy a llegar y no va a haber electricidad. Hoy me acompaña el universo, bueno, no voy a echar brujería porque lo he dicho 2 veces ya. Hoy me acompaña el universo, me acompañan todos los dioses, todos los universos todos los planetas se han alineado y no han quitado la corriente desde que llegué. Este es el pequeño maleconcito de La Boca. Imagino la playita del pueblo, desde donde debe haber muchas más playitas, pero bueno, el pueblito se ve bastante sencillito. Habían estado unos muchachos que se estaban bañando ahí. Y bueno, quería mostrarles cómo lucía este poblado. Y bueno, ya entendiendo en realidad, aquí se encuentra como un pequeño embarcadero, ya que bueno, también tienen que haber pescadores. He visto muchas MIPYMES de pescadores aquí en La Boca, entonces me imagino que muchas de las personas que vivan tanto en el Mariel como en La Boca, o al menos en los alrededores de la bahía, se dediquen al sector de la pesca, o al menos estén relacionados con él. He visto varias MIPYMES, que como que pescas o no sé qué más, o sea, negocios privados relacionados con la pesca. Y miren ahora esto, que es como un pequeño muellecito donde vienen los muchachos a bañarse. Bueno, quien quiera bañarse. Yo no me baño porque no traje short, pero bueno, tampoco tengo dónde dejar las cosas, pero la verdad me hubiera gustado muchísimo bañarme, miren. Pero ahora la marea debe estar bajita porque que se tira de aquí nunca se muere. O se parte una pata. Miren los botecitos que les estaba hablando. Pero bueno, allá hacia no se puede acceder ya que se encuentra dentro de un complejo, al menos al parecer de los guardafronteras o algo así. Ustedes saben que en Cuba el gobierno es bastante celoso con todo el tema de las personas que tienen botes y todo eso. Miren la termoeléctrica por allá atrás, mucho humo, mucho humo. Miren el Mariel también, donde se ve el castillo que les estuve mostrando ahorita. Aquí casi no puedo hablar ya que tienen puesto una música ahí que bueno, no me dejan casi ni hablar. Si me acerco mucho YouTube me va a bajar el video por copyright. Aquí en este barrio se ven como tanto edificios de este estilo de la Unión, o sea, de los edificios soviéticos esos, como casas más nuevas, más contemporáneas. Pero al menos hay vida, o sea, al menos La Boca vi que tiene más vida que el Mariel. Yo pensaría que La Boca iba a ser más muerto y hay más vida en La Boca, al menos en esta zona, que en la zona del Mariel. Me he quedado impresionado con eso, punto a favor para La Boca. Una cosa y un fenómeno que quería hablarles también es acerca de, bueno, vamos a decir, la pobreza, por decirlo de alguna manera, que se ve aquí en el Mariel, a pesar de que muy cerca tengan la zona de desarrollo, que tú dirías, bueno, ya se tienen una zona de desarrollo nueva, donde hay muchas empresas extranjeras invirtiendo, donde hay mucha inversión extranjera. No se nota en el pueblo, porque no pasa más allá de un pueblo cualquiera, ¿sabes? Debería ser un pueblo muy rico donde al menos la gente viviera un poco mejor al tener tantas empresas de otros países pagando en monedas extranjeras. Tú dirías, bueno, este pueblo ahora va a prosperar, este pueblo se va a salir adelante, pero yo no he visto eso aquí en La Boca, ni he visto eso en el Mariel. He visto que han sido los mismos pueblos que han sido siempre, o sea, no se nota ese desarrollo y esos super proyectos que están haciendo del otro lado de la bahía.
aquí no están reflejados, no están reflejados en su gente, no está reflejado en la economía del sitio. Entonces se puede decir que el Mariel es un pueblo rico, pobre. Lamentablemente es así. O sea, miren todo lo que se ha hecho nuevo. O sea, normalmente en otros países, cuando se hacen negocios o cuando se hacen proyectos de esta envergadura, los pueblos de donde están se ven beneficiados, pero aquí en el Mariel no ha sido el caso. He visto en el Mariel un pueblo tan pobre como cualquier otro pueblo de Cuba y quería hacer un estudio, o sea, quería mencionarlo en el video porque sé que a muchos de ustedes les va a sorprender. Hola, qué ojos más lindos tú tienes, qué ojos más lindos, esa sonrisa. ¿Cuánto que tienes ahí? Un pipito. Alabado, bonito. Esos ojos, que la gente vea los ojos lindos que tú tienes. Ahora a las 4:30 ya quedé con el señor de la moto que ya me va a regresar al Mariel y creo que hemos recorrido al menos los principales lugares importantes de estos pueblos. Todavía me falta el poblado del Enequén, que si mañana me da tiempo se los voy a mostrar. Y es que quiero también hacerles, como bien les dije, otro video donde les explique detalladamente qué pasó con el éxodo del Mariel, cuáles fueron sus causas, cómo se desarrolló. Eso va a ser el próximo video de este canal, entonces esperen ese video. Se los reservé para dejárselos para un video exclusivo, algo bien masticadito. Entonces esperen ese video con ansias porque sé que muchos de ustedes que me ven también son cubanos y sobre todo son cubanos que se pudieron haber ido de Cuba mediante este éxodo, entonces también conocido como los Marielitos. Hubieron varios éxodos, también estuvo el éxodo de los balseros, pero bueno, ya que estamos en el Mariel, no podemos irnos sin mencionar antes el éxodo del Mariel. Entonces vámonos en la moto y regresemos hacia este mítico poblado que hemos conocido el día de hoy. Otra cosa que no sé si ustedes lo están sintiendo es el ruido que desprende esta termoeléctrica. O sea, difícil debe ser, ¿no? Bueno, las personas que viven aquí ya deben estar acostumbrados, pero ese ruido, el día, la noche, eso debe ser una... Yo no podría vivir aquí. ¿Qué va? Un entorno muy bonito, la bahía, el mar, pero miren esta bulla. Qué terrible, qué terrible. O sea, vos te podías llevar a tu familia, las personas que venías reclamando, pero también obligatoriamente tenías que irte con extraños. Y extraños no necesariamente de buena reputación, ya que podrían ser delincuentes, violadores, asesinos. Reconocerán esta zona y es que aquí los traían primero, o sea, cuando llegaban de La Habana, aquí los traían primero para acá. Quería bajar o quería ver si había algún acceso. Ante tal reacción, Castro dijo que todo el que quisiera irse podría hacerlo. Lo que no se esperaba era que más de 125.000 personas le iban a tomar la palabra.